hay una enorme discusión de cómo se está dando la garantía del ejercicio de la libertad de expresión en la nueva administración. Llama la atención señalamientos que han hecho artículo 19 y el propio relator para la libertad de expresión, cuando el propio titular del Estado mexicano, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, se suma a las voces críticas en términos de descalificación, por ejemplo, del trabajo del periodismo. Ustedes recordarán la consecuencia de la discusión que tuvo con Jorge Ramos, el presidente de la República, y dijo el presidente de manera eventualmente pues a la pasada, ¿no? Pórtense bien porque si no ya saben cómo les va. Eso en un país como México tiene una connotación de especial riesgo. Y hay ya toda una discusión, por ejemplo, la posición que tiene el presidente de la República contra el periódico Reforma, por poner un ejemplo. Vis a vis, ¿no? Donald Trump versus el New York Times y CNN, Andrés Manuel López Obrador versus el periódico Reforma. Pareciere que es a la agenda pública del presidente de la República agredir un medio de comunicación, lo cual me parece gravísimo. El presidente, hombre, tiene la particularidad que es el jefe del Estado. Y me parece que es fundamental que el jefe del Estado mexicano garantice el ejercicio de todos los periodistas. No le corresponde al jefe del Estado calificarlos si son amigos, enemigos, si son fifís, si son liberales, si son conservadores. No le toca eso al jefe del Estado. Eso no es la agenda pública. Las filias y fobias del presidente no son la agenda pública. Lo que es la agenda pública es cómo se toman decisiones, cómo se ejerce el dinero, cuáles son las condiciones para, por ejemplo, las obras públicas. Y que algún periodista haga preguntas incisivas o a un medio, no solo es su derecho, casi diría es su obligación. Entonces yo veo con enorme preocupación y me sumo a los llamados de atención que ha hecho Edison Lanza, que es el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, o los que ha hecho, por ejemplo, el artículo 19. Algunos de ellos, déjenme nada más leerles, por ejemplo, uno de los últimos mensajes que mandó artículo 19. En los primeros 100 días de gobierno se ha intensificado la intolerancia a la crítica y el discurso disidente. Eso es lo que dice artículo 19 y para efecto hay un reporte en particular sobre eso. Y también déjenme leerles, por ejemplo, lo que dice Edison Lanza. México es el país más peligroso y mortífero para los periodistas. Lo arroba López Obrador tiene como presidente la obligación de adoptar un discurso que condene esa violencia, no uno que parece habilitar el hostigamiento. Puedo entender lo que el presidente dice de su derecho de réplica, pero el derecho de réplica, el que asfixia cosa aquella del ejercicio de libertad de expresión, a mí me parece peligroso, porque hay que hacerse cargo que eso en ocasiones, por ejemplo, lo vivió Juan Pardinas, es permiso para insultar, ofender y amenazar. O sea, lo que se ha vivido en algunos casos me parece como consecuencia de un mensaje de la normalización de la agresión a los que no piensan como uno. Tercero, y con esto terminaría, uno de los, creo, más graves desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión desde el gremio, paradójicamente, no es del orden necesariamente público, sino es un fenómeno distorsionado privado-público, que son las condiciones para el ejercicio profesional del periodismo. Estamos viviendo un momento de un absoluto cambio tecnológico. Si algún gremio está viviendo con fuerza la transformación, son los profesionales de la comunicación. No hay medio de comunicación que no esté haciendo despidos masivos. Unos más, otros menos. Despiden 4,000, 3,000, 500, 200. Todos los periódicos, todas las revistas impresas están en una profunda crisis. Todos los medios de comunicación están en un proceso de transformación digital. Y ese proceso de transformación digital ha sido precedido por un ejercicio dramático de pérdida de derechos de los periodistas. Los que antes hacían una sola nota, ahora tienen que hacer la nota, tienen que tomar un video, tienen que hacer una foto y entonces en el mismo tiempo son multitask.
porque tienen que hacer una nota para las redes sociales, tienen que hacer una nota para el radio, tienen que tomar un video para que se vea y eventualmente transcribir. Entonces, hoy los periodistas son multimedios, pero su salario no es multimedio. Les pagan esencialmente la misma miseria, eventualmente un poquito más. Pero lo que ha venido pasando es un proceso de pauperización del ejercicio profesional del periodismo, salvo honradas excepciones. A ese proceso de pauperización producto de la innovación tecnológica ha venido un fenómeno de terciarización, porque prácticamente la tendencia ha sido que todos son ahora freelance. Hay un fenómeno para perder derechos sociales. La mayoría de los periodistas no está teniendo seguridad social, incluso en aquellos lugares donde los mandan a cubrir notas que es de riesgo de vida entrar a cubrir la nota. Y ni siquiera tienen seguro social o alguna cosa aquella que proteja a su familia en caso de ausencia. Ya no hablemos de prestaciones más allá. O sea, lo que ha venido pasando es esta revolución tecnológica ha sido acompañada de un proceso de precarización y pauperización del ejercicio del periodismo. No solo en México, es una tendencia global, pero en México ha tenido particularidades muy específicas. Eso toma una especial relevancia cuando vemos que en los últimos años los grandes consorcios de comunicación recibieron 30,000 millones de pesos en publicidad. Ese gran negocio, la publicidad oficial, no llegó a la mayoría de los profesionales de la comunicación revertido en condiciones para su trabajo, para su protección, para su garantía, para su seguridad social. Todo lo contrario. Hoy el gobierno federal ha decidido recortar a la mitad, lo cual es muy sensato, las fortunas que se gastaban. Hoy ya empezamos a conocer quién recibió esos dineros y en qué volúmenes los recibió, lo cual es muy pertinente en la agenda pública. Así como corchete pongo, ¿tendremos que avanzar a etiquetar el recurso público? Por supuesto que sí. Eso sería muy bueno, muy sano, muy sensato. Pero mi preocupación es que la precarización del trabajo del periodista en México y la revolución tecnológica que está llevando a los despidos masivos se está constituyendo de facto en un fenómeno de censura no pensado, porque hoy la fragilidad laboral de los periodistas es mucho mayor que en otro momento. La fragilidad y la precariedad de sus condiciones juega en contra de la propia estabilidad del periodista, incluso en una condición de sobreexplotación. Tienen que hacer 4 o 5 notas y todos los tienen que transcribir en todos los formatos. Vamos, son una cosa así como multiuso digital, ¿no? En mi opinión, la dimensión que está tomando ese riesgo no ha tomado la importancia de la agenda pública y lo que eso significa para el riesgo de la libertad de expresión en México. El fenómeno de la violencia y la impunidad, una nueva narrativa que encuentra en aquellos que no comparten la visión oficial un adversario, y la precarización y la revolución tecnológica. En mi opinión, esas 3 cosas en conjunto están generando una enorme presión para un derecho que es un derecho colectivo, que es un derecho llave, el ejercicio de la libertad de expresión. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador Álvarez y Casa. Ahora cedo la palabra a Angélica Mercado, periodista de Milenio y reportera decana en el Senado de la República. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente soy la decana. Tengo ya aquí pues casi 30 años de cobertura de trabajo legislativo. Y pues sí, en estos años he observado cómo ha evolucionado la libertad de expresión en esta Cámara. Sí, efectivamente, antes no existían estos controles, como era el control de publicidad y demás. Había una real libertad de expresión desde que estaba don Emilio González Parra, de presidente del Senado. En realidad, la llegada de la oposición a las cámaras permitió que hubiera esta libertad
más ampliada de trabajar con otros partidos, de difundir sus ideas, de difundir su trabajo, y en este sentido pues a los periodistas se les facilitó porque pues era una cámara con un solo partido en el que pues era un trabajo muy simple, se trabajaba de casi burocráticamente de 11 de la mañana a 3 de la tarde, moría todo. Ahora el trabajo en el Senado es muy dinámico, es de mucho estar pendiente de todo lo que hacen los legisladores porque es una cámara muy, muy, muy dinámica. ¿Cómo se ha avanzado aquí en la libertad de expresión? Bueno, pues con la presencia de la oposición creo que eso ha permitido que los periodistas puedan dar opciones a la gente de conocer los trabajos de una cámara que es fundamental en el desarrollo del país. Aquí pasan todo lo que son las leyes que van a regular la política pública, pasan todos los tratados, los acuerdos. Estamos ahora discutiendo ya la revisión del tratado nuevo con Norteamérica, cuando en 94 se revisó el Tratado de Libre Comercio, y es decir, la función aquí del periodismo es dar esta información plural que surge en las diferentes bancadas en el trabajo del Senado. Ciertamente hoy se han complicado las condiciones de nuestro trabajo en el Senado porque la llegada de esta nueva mayoría hizo que retrocedieran algunos temas. Había ya cierto avance en el tema de tener acceso a versiones estenográficas en tiempo, a versiones de las conferencias, y hoy hay una revoltura de funciones entre lo que es propiamente el Senado con lo que es el partido mayoritario. Creo que es uno de los temas que se tienen que revisar. Yo no veo que en el Senado exista como tal una política pública de comunicación social. Está como muy complicada entre lo que es el grupo mayoritario y el Senado como tal, las funciones que tienen. No hay esta división que existía antes, ¿no? El PRI tenía su propio grupo de comunicación social, otra cosa era el Senado, pero ahora están muy combinados, trabajan muy, muy, muy de la mano. Y la oposición está también un tanto revuelta, no alcanza a definir las posibilidades que tendría de difundir su información. Esto ha complicado el tema. Pienso también que, como decía el senador Álvarez y Casa, se necesitan modificar varios temas en este tema de la libertad de expresión en México. Uno de ellos, darles derechos y garantías a los periodistas en el interior del país. Su trabajo es muy complicado. En la Ciudad de México, de alguna manera, hay ciertas garantías para los medios nacionales de difundir, de transmitir, con libertad, pero en provincia pues es muy complicado. Efectivamente, estas zonas de silencio han generado que haya periodistas desplazados. Conozco un caso particular de una amiga de Sinaloa que tuvo que viajar con su familia a la Ciudad de México. Ya tienen más de un año aquí y no tienen manera de regresar porque no se les han dado las condiciones. Sus niñas estudian aquí, su marido ha tenido que meterse a un trabajo de Uber, y es uno de los temas que están pendientes, y efectivamente tendría que ser uno de los temas de una reestructuración de la Fiscalía para que se les den más garantías a estos periodistas en la provincia. En el caso de las coberturas que se están haciendo aquí, me parece delicado este tema que ocurrió la semana pasada, en la que un bloguero pues llama a prostitutas de la comunicación a las periodistas que cubren la fuente presidencial, y es que se les ha dado, creo yo en mi opinión, pues demasiada fuerza a estos blogueros que hacen estas coberturas porque no se les pone límites en las ofensas, no en la libertad de expresión. Todos tenemos libertad de expresión y de decir lo que pensamos, pero una cosa es la libertad de expresión y otro rayar ya en las descalificaciones hacia el trabajo, del periodista como tal. Otro tema que tendría que trabajarse también es que pues los personajes públicos piensan que como ya existen las redes sociales es el único medio de comunicación, y no es así.
El trabajo de los periodistas es más profundo y es más a fondo. Cada medio tiene su propia agenda y a lo mejor si X senador quiere decir que hay que revisar el acuerdo que reveló ayer Donald Trump de temas oscuros, sí, pero tiene que dar la cara y decir en qué sentido lo quiere, cómo, cuándo y qué quiere, ¿no? Lanzan un mensaje en redes y es todo. Y la prensa no es eso. Tiene que haber mayor profundidad, más acercamiento con los medios y en particular en el caso del Senado debería haber una mejor coordinación entre los propios legisladores para emitir sus mensajes, porque a veces empalman 10 conferencias y pues definitivamente no les interesa a todos. Y todo lo quieren hacer el martes y el jueves y los otros 5 días se quedan vacíos, desperdiciados. Y creo que falta esa coordinación. Antes existía. Antes había, por ejemplo, cierto grupo parlamentario definía sus mensajes los lunes, el otro el miércoles, y era un mecanismo de una mejor coordinación de información. Y sobre todo para que puedan difundir sus ideas y sus propuestas que traen. Hay cosas que saltan de repente y eso se entiende, pero sí parece que hubiera un descontrol en esta legislatura en ese tema. Es de los temas que yo pienso que en libertad de expresión tendría que trabajarse también en regular o legislar para hacer mayor efectivos estos mecanismos de defensa de los periodistas que están en riesgo y también pues presionar como Cámara, como Poder Legislativo para que pues haya estos resultados en las investigaciones de los periodistas que han sido asesinados, porque hoy matan a uno, mañana a otro, decía el senador, ya van 6 en este sexenio y así seguirán ocurriendo sin que haya resultados, ¿no? Son muy pocos los resultados que hay de investigaciones de periodistas asesinados. Creo que el Senado tiene esta fortaleza de ser una Cámara con una autoridad moral para intervenir en estos temas y es uno de los asuntos que se han quedado rezagados porque la coyuntura siempre se come la actividad legislativa. Hoy estamos con el tema, mañana va a ser migración y el tema de periodistas se va rezagando. Viene ahora, entiendo que la reforma del Estado y podría ser una oportunidad para ver este tema, sobre todo que pues el derecho a la información en México es uno de los temas que ha apuntalado la democracia a partir del 88 que se dio espacio, creo, a la izquierda en los medios. Antes no existía como tal esta apertura, era limitada y ha habido esta mayor cobertura, aunque los gobiernos siempre se han quejado de que los medios les cierran las puertas y parece que no ha sido así. Vemos el caso de Reforma, mencionaba el senador, que nació como un medio que le dio espacio a todos. Antes había una prensa así efectivamente más acotada, más limitada, más hacia un partido que era el PRI, hoy hay esta mayor apertura y en este espacio de reforma del Estado podría caber esta agenda de medios para garantizar en forma más clara lo que es la libertad de expresión. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Ahora cedo la palabra a Claudia Eugenia Salazar González para que comparta con nosotros su experiencia. Buenas tardes. Bueno, aclaro que hablo a título personal, no a título de reforma, ni de directivo, ni nada. Bueno, pues pensando que era lo que podíamos reflexionar el día de hoy, creo que estamos viviendo una gran paradoja. Llega un gobierno electo democráticamente en forma contundente y sin embargo es de ese gobierno de donde vienen los ataques a la prensa en general, ¿no? Creo que esa es lo que podríamos decir, incluso diría yo que
lo más doloroso para la libertad de expresión en estos tiempos. Creo que si ya no va a haber ese control de los medios que había con el dinero, yo me pregunto si no estamos cayendo en el riesgo de que los medios sean ahora controlados, sometidos o parados, atemporados por la presión del lenguaje, ¿no? Creo que, como decía el senador, pues de quien menos esperaba el descalificativo, el ataque a los medios en general, a la labor periodística, es pues del Ejecutivo. Entonces yo creo que eso de entrada es lo que está poniendo para mí el riesgo de la libertad de expresión de una sociedad democrática que tenga derecho a saber todo lo que tenga que saber de lo que pasa en el gobierno y en las cámaras, ¿no? En particular, en Cámara de Diputados, pues también estamos viviendo un proceso diferente en cuanto a lo que es la comunicación y la labor de los periodistas. Sí es muy marcado que hay una mayoría que quiere difundir pues sus propuestas, sus ideas, sus decisiones, y hay un grupo de grupos parlamentarios o de bancadas que no tienen la fuerza suficiente que tiene una mayoría tan grande que ya se ha creado en diputados, de más de 300 diputados de un bloque mayoritario. Entonces, ¿cómo podemos trabajar así los periodistas? ¿Qué es lo que realmente es la dinámica? Sí, recogemos lo que dice el grupo mayoritario por el peso que representa, porque representan a un número importante de la sociedad y que está de acuerdo con lo que está haciendo esa bancada. Pero también, regresando a lo que había antes, pues los grupos parlamentarios de oposición pues son el grupo crítico a ese grupo mayoritario, y yo creo que debemos de dejar de ver que si es Morena, o por qué no vemos ahora que es el grupo mayoritario nada más, que dejemos de ver el color o el partido, sino que es el partido que tiene el poder, y como tal nosotros los periodistas tenemos que reflejar qué es lo que está haciendo el poder en sí. No casarnos para nada con lo que es los colores o la derecha o la izquierda, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de reflejar qué es lo que está haciendo el poder y qué es lo que le responde la oposición como tal. Y entonces es ahí a lo mejor donde no les gusta a los seguidores del gobierno, ¿no? Que no les gusta que cuestionemos el cambio o a la cuarta transformación. Y entonces es ahí de donde vienen los descalificativos al gremio, a los periodistas o a la tropa como tal, ¿no? O sea, es también increíble ver las descalificaciones que surgen contra los reporteros por las preguntas que hacen, y a todos se nos juzga en general como chayoteros, o el cuánto te dieron, o sigue siendo del PRIAN, cuando pues nosotros hacemos las preguntas que se tienen que hacer ante los hechos que están sucediendo, ¿no? Las preguntas que surgen y que podemos hacer, porque a lo mejor el ciudadano común y corriente no tiene esa posibilidad, pero los reporteros, los periodistas que estamos cubriendo cada fuente, pues sí tenemos esa posibilidad, esa responsabilidad y la oportunidad de preguntarle al canciller, al senador, al diputado, pues ahora qué es lo que fueron a dialogar en Estados Unidos, ¿no? Y podemos decirles con toda la dureza posible de que si no fue una negociación en la que se dieron
todo y que no se ve la ganancia de algo que hayan conseguido para México, ¿no? Eso se me ocurre nomás porque es ahorita la coyuntura, ¿no? Sí falta un reconocimiento a la labor del periodista, del periodista individual, al trabajo colectivo y al valor de los medios sobre lo que es la aportación en la vida democrática del país y de cómo estaría en riesgo si sigue esta descalificación, ¿no? Tan poca importancia se le da ahora que a nadie se le ocurrió ya hacer una comisión de seguimiento a las agresiones de los periodistas. Eso que hubo en 2 legislaturas anteriores, Desapareció. en esta ni siquiera ha habido un legislador que pretenda hacer una comisión especial sobre ese tema. A ese nivel estamos. Yo creo que ese es un reflejo de que pueden seguir muriéndose los periodistas y nunca va a haber la intervención de un grupo de legisladores que trate de ir al Ejecutivo para preguntarle qué está haciendo al respecto de cómo va a proteger la labor periodística. Creo que las medidas de austeridad siguen, es parte de esto de cómo combinan la comunicación social de una institución con la comunicación social de un grupo parlamentario, ¿no? Creo que ahí hasta en eso se quieren ahorrar el dinero que se pierde, incluso hasta la visión de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, les iba a comentar una anécdota de cómo estamos, de que no les gusta la crítica. Una diputada que hace tiempo, unas semanas, fue captada durmiendo mientras era el debate de la reforma educativa, hizo una conferencia de prensa en diputados y terminó reclamándole a los reporteros de por qué solamente cubrían la oposición. Y terminó diciéndole a los reporteros que recibían chayo. O sea, en una conferencia de prensa les terminó reclamando de esa manera, porque la señora está enojada porque le tomaron la foto cuando dormía. O se tomó, a lo mejor fue el momento en que estaba así, ¿no? Y ese es el nivel de la desacreditación que hay del trabajo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte del riesgo de tan poco valorado que está nuestra labor y de la forma en que a veces quisieran los políticos que no se les toque ni con el pétalo de una rosa, pero yo creo que la labor del periodista siempre será dar seguimiento a lo que esté haciendo el poder, sea cual sea el origen del partido y del tamaño de ese poder que sea, ¿no? Y entonces la gente tiene derecho a saber qué es lo que están haciendo los legisladores, incluso si uno se duerme durante una sesión de debate de reforma educativa. Así es el trabajo, y creo que estamos en un momento en el que se pueden corregir todavía muchas cosas si empezamos por el respeto y por evitar ya las descalificaciones a la labor periodística. Yo creo que ese sería el primer paso para que haya una libertad de expresión. Muchas gracias, Claudia. Finalmente cedo la palabra a Alejandro Lelo de la Rea. Gracias, muy buenas tardes a todos, y a todas y a todos. Si me permiten un breve paréntesis, 30 segundos. Yo soy vicepresidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. El pasado domingo falleció nuestro presidente, Adrián Ojeda Román. Simplemente aquí recordarlo, un gran periodista, 70 años de ejercicio profesional. Ahora sí paso a nuestro tema. La libertad de expresión está intrínsecamente relacionada con el acceso a la información pública.
Quisiera tocar aquí cómo ha sido la evolución de ese acceso a la libertad de información pública relacionada con la libertad de expresión. ¿De qué veníamos en los sexenios anteriores? Más o menos, un resumen muy rápido he de hacerles. 1979, con la reforma del Estado de López Portillo, se crea lo que son las áreas de comunicación social a partir de la reforma constitucional de acceso a la información. Entonces ya venía la primera oleada mundial del acceso a la información gubernamental. En México no se quiso optar por ese modelo porque era abrir demasiado el Estado y se optó por estas áreas de comunicación que hicieron su labor en sustitución de este acceso a la información. Luego se fueron convirtiendo en áreas de promoción de políticos más que de acceso a la información. En la mayor parte de los casos y en muchos casos sí era realmente una difusión informativa. Lo que no ha dejado de ocurrir desde hace 12 años, es incluso un poco más de 2000 para acá, es el asesinato continuo de periodistas por el ejercicio de su labor periodística. Este año, hasta mayo, llevamos tristemente 10 periodistas asesinados en un gobierno de la transición que nos presenta la idea de un cambio de régimen que en esencia deberíamos de estar viviendo algo diferente y bueno, no ha cambiado. Este modelo de comunicación que estamos viendo ahora, un poco ver cómo ha sido la transición, veníamos de la parte de los boletines, de las entrevistas personalizadas y demás, ahora a un modelo de comunicación en que los boletines son las mañaneras del presidente de la República, ¿no? Ahora convertidas ahí, él decide quién tiene exposición mediática, quién tiene derecho a estar ahí en las conferencias, quién tiene derecho a hablar en las conferencias y algunos asuntos muy relevantes de los secretarios parece que no tienen permiso, ¿no? Hace un ejemplo muy rápido, hace 3 semanas o 4 que tuvimos una grave contingencia aquí en la Ciudad de México, nos encontramos ahí en Palacio Nacional la secretaria del Medio Ambiente y queríamos que nos diera una entrevista, tenía la obligación de informarle al ciudadano qué estaba ocurriendo, no quiso hablar, seguramente no tenía permiso del presidente y eso se me hace muy delicado porque ella estaba obligada en ese momento a buscar alguna forma de decirle a la gente lo que estaba ocurriendo y ese era el momento ideal y no quiso hablar. Pasamos de una presión abierta que existía en los medios, vía la publicidad, vía te voy a correr, había despidos encargados de periodistas en específico, cambios de fuentes de reporteros, cambios de jefes de información, etcétera. Esa era la presión mucho en aquella época que no cambió con el PAN y por supuesto tampoco con el gobierno de Peña, del telefonazo, el telefonazo para encargar asuntos, el telefonazo para recomendar cuál debería de ser la noticia de 8 columnas en medios, los teasers de apertura en radio, en televisión. Había medios que lo seguían, otros no, algunos en ocasiones, pero creo que ahí ningún medio podría decir que está ajeno a ello, ¿no? Ese era un sistema y así operaba. Hoy lo que yo veo es que la conferencia de prensa matutina del presidente es la que marca esta línea. No existe ya el telefonazo hasta donde yo tengo conocimiento, pero hay ya como una línea predispuesta del presidente y habrá medios que lo sigan y habrá medios que no, pero el que no lo sigue, pues al día siguiente puede recibir la crítica abierta del presidente. El presidente habla, como lo refería el senador, de un derecho de réplica. Creo que sí tiene derecho de réplica el presidente, pero aquí quisiera contextualizarlo. El presidente López Obrador viene de una etapa, sí tenemos que reconocerlo, como opositor en que fue duramente atacado. Le pegaron, digo, en Tabasco hay unas historias en que simplemente bastaba
tener un declarante para inventar cualquier información. Sí tuvo una prensa muy dura y creo que también la tuvo cuando fue jefe de gobierno, a veces con razón, a veces sin razón. 2006, durante la etapa de su gobierno legítimo, y hacia 2012, 2017, 18 también. Quizás en ese momento como opositor se valía que él criticara, que mencionara medios y demás, porque estaba teóricamente en una posición de debilidad, no era el poder como lo es ahora. Y ahí donde quiero llegar es que hoy el presidente de la República a veces ejerce esto que él llama derecho de réplica con la concepción de cuando era opositor. Quizás a veces no se percata de que él ya está haciendo una crítica desde el poder, desde el inmenso poder que representa la presidencia de la República, y ello implica quizás una fuerza mediática, si ustedes quieren, pero una fuerza desproporcionada hacia un medio de comunicación o hacia un periodista. En diversos momentos se le ha planteado en las conferencias de prensa, se le ha criticado y bueno, de repente baja el tono del discurso. Hoy y desde el sábado, ayer, hoy hasta felicitó a los medios de comunicación porque dijo que cerraron filas con el gobierno mexicano, pero bueno, habrá otras ocasiones en que si no le gusta lo que publicaron, los critica, y en esa crítica del presidente viene algo enmarcado, que es como si fuese tirar una línea hacia sus seguidores, hacia sus fans, que en redes de redes sociales, inmediato a que hay alguna pregunta incómoda, inmediato a que él menciona algún medio de comunicación como prensa fifí, se sueltan en redes sociales sus seguidores. Hay muchas cuentas de bots, aunque él se queja que hay muchos bots en su contra, también hay muchos bots a su favor o en contra de los periodistas, medios de comunicación que lo critican. Ahí ha sido una especie de intentona de ablandar, si me permiten la expresión, a los periodistas y a los medios, como lo que decía el senador de que el caso de Jorge Ramos, si no, a quien se pasa, ahí está la sanción. No, ahora no hay, como les decía, el telefonazo. A veces creo que este es un avance. Yo no he sabido de mayor presión o a lo mejor amenazas de parte del gobierno de López Obrador en contra de periodistas, sino el método parece ser este, y no hay evidencias de que ellos paguen campañas o paguen redes sociales o paguen bots o paguen a empresas, pero lo que sí queda claro es, y es muy fácil verificarlo, es que muchas de estas cuentas son las que lo apoyan y los que lo apoyaron durante la campaña presidencial. Esto es bastante claro. Lo que también hemos visto un exceso de las redes, y eso sí creo que pueda ir atentando contra la libertad de expresión, muchos insultos, sobre todo a las colegas, después de hacer alguna pregunta crítica, alguna intervención crítica en la conferencia de prensa, vienen insultos graves, insultos bajos, insultos delicados en cuentas siempre de bots, en que se meten no con una crítica o con hacia lo publicado, hacia lo expresado, una crítica hacia la labor profesional, sino con ofensas. Hace poco también tuvimos ahí una mala experiencia de que vinieron youtubers, traían acarreados, era evidente, y empezaron a agredir a los colegas que salíamos de la conferencia, nos identificaron, nos gritaban chayoteros, prensa vendida, etcétera, y esto finalmente derivó en una reflexión en el sentido de que si tan mal estaba el país en materia de libertad de expresión, en materia de prensa, de libertad de prensa, que hasta cubrir una conferencia mañanera del presidente de la República implicaba cierto riesgo, porque bueno, ese día fueron insultos, pero no sabemos si pudiera haber ahí alguien que
que rebasara los insultos. Quisiera ya básicamente concluir con esta intervención con el tema de hacia dónde vamos con este gobierno en materia de libertad de expresión y en materia de acceso a la información que, insisto, va concatenada una con la otra. Creo que estamos en un momento en que el acceso a la información puede estar sujeto al capricho del presidente de la República en muchos de los casos. Recientemente yo pedí una información vía transparencia, la carta que el propio presidente dijo que le envió el expresidente Felipe Calderón en la que le solicitaba seguridad y las cartas que el presidente López Obrador le envió al Papa Francisco y al Rey de España. La Presidencia de la República respondió que las cartas son inexistentes. Le pregunté al presidente, oiga presidente, parece absurda la pregunta, pero ¿de verdad son inexistentes las cartas? Porque eso es lo que me responde oficialmente la Presidencia de la República. En ese momento dijo, a ver, mañana por favor que entreguen la carta de Felipe Calderón y la próxima, a principios de junio yo les doy aquí a conocer la carta que envía el Rey de España. Todavía no la voy a conocer, creo que por la coyuntura esta con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, yo tuve que recurrir a la revisión en el INAI y evidentemente el INAI en algún momento me habrá de entregar la carta o lo hace el presidente, pero aquí el asunto que queda en manifiesto es que en el momento en que el presidente quiso, dijo, voy a hacer la carta pública. O sea, estamos ahí ante un riesgo de que sea capricho. Todavía no tengo la información precisa, pero me dicen, están buscando la información en el INAI de en qué volumen han incrementado el número de recursos de revisión ante esa instancia a partir de información que se solicita, sobre todo gobierno federal, y que es recurrente esta respuesta, inexistencia de la información solicitada. Nuevamente hay que recurrir, o a veces el mismo presidente, como en el caso de la información que hace un par de semanas, un poco menos, se entregó de la publicidad que se ha dado, que dio el gobierno federal a todos, absolutamente todos los medios, más allá de lo que se manejó de los periodistas en particular, de esta información de todos los medios. En algún momento en la conferencia que dijo, ya se las va a dar Jesús, y al día, Jesús Ramírez, el vocero, y al día siguiente tuvimos la información. Y concluyen esta parte ya nada más del acceso a la información. Las secretarías están cerradas, hay información de las secretarías muy a cuentagotas, muy pocos boletines, a veces más propagandísticos que en el sentido informativo, lo mismo que la conferencia de prensa. Creo que hay una apertura, hay espacio importante en la conferencia de prensa. Es cierto que es un avance que antes no le podíamos cuestionar al presidente de la República todos los días, que creo que Enrique Peña dio 3 conferencias en todo su sexenio. Este es un avance importante. Lo que creo que habría que afinar son un poco las reglas de estas conferencias, porque es muy dado a que haya algunos personajes ahí en la conferencia que el presidente ya los identifica perfectamente y los selecciona en los momentos en que quiere alargar la conferencia, en que no quiere responder a algún tema, en que quiere simplemente una pregunta cómoda, y en algunos momentos lo va mezclando con algunos periodistas que él ya también identifica que le van a hacer algunas preguntas más serias. Esto conlleva, ya con esto cierro, a que a pesar de esta apertura, que sí, insisto en que es importante, de las conferencias diarias del presidente, no se ha manifestado en un mayor acceso a la información para el ciudadano. Yo creo que habría que dar ese paso. No sé si habrá forma de que el presidente de la República lo entienda, pero sí que de alguna manera se garantizara más el acceso, más información en las conferencias y menos propaganda política. Muchas gracias. Muy valiosa la experiencia de cada uno de nuestros invitados, y para que esto pueda tener retroalimentación, si les parece bien, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas cortas de cada uno. ¿Sí?
Ahí va el micrófono. Sí, es un agrado ver a Emilio Icaza, que lo conocí desde el SEMCOR, después como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y ahora como senador. Yo creo que, y bueno, a las compañeras, con agrado que estamos ante el suceso histórico de la Cuarta Transformación, todavía indefinida, porque por un lado me parece que hay dos elementos que hay que caracterizar en términos del liderazgo del Ejecutivo. La personalidad hay que entenderla muy bien, la de López Obrador. López Obrador es un socialdemócrata liberal populista. Eso le permitió en un trabajo verdaderamente concienzudo. Es un gran político, no es algo que yo lo diga, sino los buenos comunicadores que tenemos han caracterizado a López Obrador. Por otro lado, tenemos un legislativo con un régimen que más o menos establece la dinámica del país. Es un régimen en donde la representatividad democrática lograda está bajo un ejercicio partidocrático, pragmático, mediocrático, fáctico en el ejercicio de los partidos. Y yo creo que efectivamente hay que situar un tercer elemento. Yo veo la Cuarta Transformación como una dinámica que intenta ir transformando una historia contemporánea de México, fundamentada en la Constitución de 1917, en donde había un desarrollo de modelo socioeconómico mixto, ¿no? Por otro lado, esto se va transformando hacia un Estado neoliberal en donde el triunfalismo de la financiación, del desarrollismo financiero, totalmente desmantela todo el desarrollo de soberanía de los mexicanos en términos de tener sus derechos al trabajo, a cultivar su territorio, ¿no? Nosotros somos una riqueza mega biodiversa en América y en el globo terrestre, en donde nuestra riqueza depende de los recursos naturales, energéticos, y también yo creo que el mayor instrumento que tenemos es los recursos humanos. Entonces, en ese sentido, esta cuarta transformación sitúa ahí toda una serie de reflexiones históricas, sociológicas,
de la ciencia política que van desde digamos, el maderismo, el gobierno de Francisco I. Madero, el primer gobierno sexenal de Lázaro Cárdenas, y ahora lo que podríamos decir ya, el éxito que hasta hoy tenemos de la representatividad democrática, que tiene un inicio a partir de los años 70 a la fecha, desde la apertura política, y esto crea ya toda una interpretación histórica, son 50 años de historia. Entonces, en ese sentido, yo hago reflexionar esto, porque me parece a mí que hoy efectivamente la libertad de expresión, las libertades democráticas se ven acechadas en función de que a mí me parece que hay que trabajar toda una ética, ¿no? Una ética que reflexione toda una serie de nuevos contenidos que debe trabajar el ejercicio del periodismo impreso y de los medios de comunicación, porque en realidad... Disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Cuál es la pregunta y a quién va dirigida? Bueno, mira, la pregunta mía es un poco capciosa. Es decir, estoy tratando de hacer una valoración. Sí, muchísimas gracias. De lo que los medios a día con día están trabajando digamos, en hacer, como decía esta Angélica Mercado, el balance del legislativo. Sí, lo que pasa es que el tiempo también apremia, por eso le pregunto, ¿sería usted tan amable de formular su pregunta? Yo diría una cosa, es posible, Emilio, trabajar sobre nuevos contenidos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, en términos de situar también una nueva comunicación, yo diría, democrática, sustentable, que pueda ir transformando toda una serie traumática, patológica que hay, porque hay que ver que también, aquí lo expresaba muy bien Alejandro Lelo, en el sentido de cómo el momento opositor del observador hubo toda una contundencia de un rol que ejercieron los medios en torno a los contenidos, a los avances. Es innegable que el proceso, digamos, las elecciones del 2018 dan un buen balance del ejercicio de la comunicación con todas las asechanzas del crimen organizado, con todo ello. Disculpe, ¿lo puedo interrumpir para que nos haga la pregunta? Lo que pasa es que hay otra persona que quiere preguntar. Se lo suplico, por favor. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Tratar de regular, como ustedes ven, tratar de regular un nuevo contenido de medios, con una nueva ética que pueda de alguna manera mediar la confrontación con los sectores delictivos, ¿sí?, que deben de razonar, que es una manera de poder pues tratar de fortalecer una democracia
con todas las, con todo lo que esto ha implicado, ¿no? Disculpe, en con- atención con- a todas las personas, le pido por favor que ceda el micrófono. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Quería preguntar a los periodistas que están en la mesa de reflexión, ¿qué tan conveniente sería, o más bien, qué tan difícil sería dejar de cubrir estas mañaneras y enfocarse mejor en hacer más investigación? Es decir, bien lo mencionaban, pues el presidente lo que quiere hacer es marcar agenda, ¿no? Y se ve molesto cuando le preguntan algo, o sea, no tiene tolerancia a la confrontación o a preguntas que son incómodas, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es que los medios de comunicación dejen de hacer esa cobertura por las mañanas y mejor se dediquen a este periodismo de investigación que hace tanta falta en el país y que nos podría dar un mejor panorama de lo que realmente está sucediendo en vez de seguir la agenda que está marcando día con día el mandatario? Gracias. ¿Quién responde? ¿Hay una pregunta más? Ah, ok. Sí, buenas tardes. Juan Hernández del Legislativo TV, un portal. Quiero preguntar a los cuatro y a los tres compañeros y al senador, ¿por qué no se trabaja sobre todo en una ley general de comunicación social que emita precisamente cuál debe ser el funcionamiento de esta área en los tres poderes de la Unión y los tres poderes de los estados e incluso en los tres niveles de gobierno, para que efectivamente exista una reglamentación de la que es la comunicación social de los poderes públicos en particular, y también porque en el caso del Senado, le digo senador, no sería muy bueno emitir una promoción continua de lo que es la libertad de expresión, tal como lo marca la Constitución y que habla de que tiene que ser, no tiene que ser con palabras ofensivas ni nada por el estilo, porque en alguna ocasión yo escuché en Alfa Radio a las 5 o 6 de la mañana, me parece, hay un programa que dice, es la hora de la libertad de expresión, y le abren el micrófono a todo aquel que habla por teléfono y que empieza a proferir toda clase de insultos, como lo hacen los fanáticos del presidente, porque sí sería bueno reglamentar, incluso, como dice Alejandro, quienes entran a las conferencias mañaneras. Tengo entendido que es una conferencia de prensa para periodistas, no para fanáticos del presidente que se escudan en blogs y una serie de eventos de los que hacen propaganda continua de la cuestión presidencial. Yo creo que hay que terminar con la vigencia de la ley Chayote, que es la que parece que al gobierno federal más le gustó, que está en vigencia a partir del primer día de este año, y entrar de lleno a una ley general de comunicación social de los poderes públicos. Gracias. La última pregunta, por favor. Sí, bueno, ok. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Marco Antonio. Yo vengo del estado de Michoacán, del municipio de Zacapu, donde la verdad es que existe una parte como de, no sé si sea parte del estado, lo que ha hecho lo que ustedes comentaban, ¿no? Esa parte de no expresarse, sino como, por ejemplo, yo milito para el grupo de Morena, y en el municipio el presidente municipal es del Verde, la coalición que se hizo con el PRD, pero mucho se dice que está coludido con la mafia, que es un asesino, que es un esto, que es aquello, y de repente ya el municipio ya lo tiene como que atrapado en situaciones de una pseudo extorsión, por llamarlo así. Al comercio ya lo tiene con cuotas más elevadas, está haciendo algunas cosas ahí para seguir cobrando, como una especie de inversión para poder obtener una lana, un ingreso. Y si, por ejemplo, alguien lo expresa, todos andan como que no, ya no lo publiques o no esto, porque ahorita también lo de las redes, la parte de los dispositivos, ya todo el mundo piensa que también lo que también decían, que es una parte
pues como que no está cimentada, vamos, es decir, ya cualquiera se expresa en el Facebook o hace algún mal comentario y que a la vez ya no es una expresión así como tal, sino ya es una ofensa o es un morbo o es una acusación así que al aire. Y realmente los que tienen ahí ya la facultad de expresarse en esos tipos de dispositivos son ellos, porque ya cualquier ciudadano del municipio ya no puede expresar porque temen a un levantón, a un cajuelazo, a una situación de esas de que pues uno está ya como que bueno en espera de algo. Yo vengo desde allá porque me hicieron una invitación a participar en un programa de radio y televisión alternativa por vía internet. Entonces, mi pregunta, bueno, en sí, por las preguntas, es de que si alguien me puede asesorar a hacer esa parte de participar en esa invitación que me están haciendo. Ya lo del municipio, pues nada más lo quería expresar porque sí hay gente que bueno, como les repito, ya es como parte de una ofensa o como parte de algo que no, pues no se me hace claro, ¿no? Y la verdad sí estoy como un poco frustrado en no poder hacer ese uso de la palabra sin hacer ofensas o sin hacer esa parte. O sea, quisiera tener como una cultura de conciencia en poder expresarme libremente, pero con respeto hacia todas las personas y darle su lugar a cada uno. Pero desgraciadamente mi municipio está muy atorado en ese sentido. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes quiere contestar o iniciar la respuesta? A ver, sobre el comentario de si se podrían dejar de cubrir las mañaneras. Bueno, pues yo creo que es una decisión de cada medio y además, ¿para qué podría ser? Podría ser una forma de protesta. Pues lo que queremos es información, ¿no? Los medios, los periodistas, lo que queremos es cubrir información del gobierno. Dejar de ir a cubrir la mañanera, pues es como, yo lo vería como claudicar. Pero creo que también estamos haciendo otras cosas. Hay medios que tratan de salir de la agenda del Ejecutivo, ¿no? Y primero también porque el proceso periodístico te está rebasando. ¿Cómo vamos a publicar la de 8 mañana con lo que dijo hoy a las 6 de la mañana? Los medios están buscando generar su propia agenda y sí reflejar lo que dice el Ejecutivo, pero no siempre que sea el Ejecutivo la nota principal, ¿no? Yo creo que esa es una alternativa de hacer otras cosas y que no solamente la agenda del presidente a través de la conferencia de prensa sea lo que prevalezca. Hay muchas otras cosas que posiblemente el gobierno no quiere que se sepa y que entonces ahí entra la labor periodística de la investigación, del trabajo más a fondo, como decía Angélica, de buscar otras miradas, otras informaciones, más allá de lo que sea el mensaje mediático del presidente, que a lo mejor no está solamente pensado en una transparencia de información, de que se le puedan hacer preguntas diarios, sino que también tiene un componente de propaganda que va dirigido a todos sus seguidores y que se conectan en la mañana, ¿no? Eso es otra forma del Ejecutivo para llegarle a la gente que lo sigue, repitiendo el discurso político, más allá de que si da o no información. Ese es otro de los objetivos, supongo yo, de la conferencia de las mañanas. No solamente es informar a la prensa, sino también llegarle al sector que él quiere llegar y que se conectan, decían la otra vez, que entre 3 y 5 millones de personas. Y sobre una ley general de comunicación social y que haya un control de periodistas o cómo se puede generar eso,
pues también es una decisión de presidencia a quien le dan la palabra y a quienes dejan entrar. Es parte de su estrategia. Y yo creo que pues una ley de comunicación social, pues ya tenemos una que supuestamente se iba a revisar. No sé yo cómo este proceso de revisar la política de comunicación social del gobierno y de los diferentes órdenes de gobierno, pero yo creo que no se debe de centrar nada más en cuánto dinero van a recibir los medios, sino en cómo el gobierno o cómo los diferentes autoridades o los diferentes entes de gobierno quieren difundir su mensaje. Y creo que esa es el debate en parte, ¿no? Cómo se puede dar un mensaje sin caer en la propaganda, sin caer en excesos del recurso público y tratando de tener una pluralidad en la cobertura de la información. No sé si más o menos respondí. Yo no soy de las personas que se adscribe a la narrativa de la cuarta T. No creo en eso. En su caso será el tiempo el que lo dirá, ¿no? No creo que quienes tomaron la Bastilla pensaran que eso se llamaba Revolución Francesa. Ni creo que los obreros de Cananea o Río Blanco pensaran que eso es la Revolución Mexicana. Es el proceso político y social y la interpretación de los hechos los que da el tiempo. A mí me parece entiendo el sentido político de la narrativa, pero me parece una combinación hasta de soberbia, ¿no? Decretar una transformación, ¿no? Como si fuera cosa así, ¿no? Entiendo el sentido político, es un discurso útil, pero el sentido estructural, histórico, es una tremenda soberbia. Entonces, yo no me adscribo a eso y no acompaño que los medios públicos, las universidades públicas, los poderes públicos se adscriban a eso, ¿no? Se pierde totalmente la visión de Estado y contiene, sí, lo que dijo Muñoz Ledo, una noción de democracia revanchista, porque ahora somos mayoría, entonces imponemos la narrativa y el discurso. Y no acompaño eso. Los nuevos contenidos tendrán que ver con una agenda del debate público, pero lo que no puede ser es que haya esta confusión de entender el rol público. Pedirle a un medio que por transparencia diga las fuentes, hombre, es perder absolutamente el sentido de la responsabilidad pública. Son los servidores públicos los que tienen que informar, punto. Su obligación y es nuestro derecho. Y que el presidente diga cuándo es una información pública, pues atenta contra nuestro derecho. O sea, el derecho es en función del funcionario, valga la redundancia, de su estado de ánimo, de lo que considera pertinente que debemos conocer. Es que hemos dado esa batalla para poder transformar la información pública en pública y que no venga alguien, quien quiera que sea ese alguien, a decirnos, bueno, como una especie de regalía, canonjía, favor, está bien, déselo. No. Lo que estamos viendo claramente, y sí puedo coincidir, no es una libertad de expresión acechada, es claramente menoscabada y atacada, punto, en su ejercicio. Y eso creo que es profundamente dañino para la democracia. Hay ejercicios sobre una ley, coincido que hay una enorme confusión sobre las áreas de comunicación, ahora más, este fenómeno que las dependencias gubernamentales deciden no informar, regresa. Por eso yo decía, ¿qué es lo público para este gobierno? Pareciera que lo público es lo que dice el presidente, fin de la historia. Y eso me parece gravísimo en términos de la responsabilidad de la cosa pública. Por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, las crisis ambientales, por ejemplo, lo que fuere. Entonces, sí creo que hay una enorme confusión. Ha habido distintos intentos para tratar de regular. Veo poco espacio para eso. Lo hemos discutido, incluso discutimos en corto la creación de la Comisión para Seguimiento de la Libertad de Periodistas, porque sí se discutió, y la aplastaron con la cosa aquella de la austeridad, ¿no? Dijimos, es gravísimo que cerremos una comisión de seguimiento a los ataques a los periodistas. Y dije, bueno, pues síganlo en derechos humanos o véanlo. Y ahí entonces la suma de dos tragedias. Una, donde en el argumento de la autoridad se atropella una agenda importante,
Y otra, que tampoco hubo mucho eco, tampoco hubo, la pérdida no dolió, no hubo mucho reclamo social, no hubo mucho, decía, oigan, es que estamos perdiendo algo, como que no se extrañó. La combinación de los factores nos llevó al estado de las cosas. No habían hecho nada. También. No habían tenido logros. También, el problema es que se hace difícil defender, ¿no? Se hace difícil. En de las comisiones especiales, pocas son las que podemos contar que han dado resultados. Entonces, pareciera ser que el sentido de la austeridad le ganó al sentido de la pertinencia y que se hace difícil defender. Aunque yo, en lo particular, yo creo que sí tendría que existir. Yo, en lo particular, creo que sí. Es una agenda vital para la democracia del país y no he logrado convencer a varios de mis colegas sobre el particular. ¿Cómo apoyarlo? Pues para hacer una comunicación eficaz es un dilema fuerte. Si quiere, al final, con la gente de mi equipo de comunicación pudiera usted hablar, ¿no? Sí es un hecho que el discurso público está inhibido por la violencia. Eso sí, en Zacapu y en toda la República Mexicana, O sea, hay mucha gente que tiene miedos y cosas. Y en contrasentido, hay un fenómeno de una profunda irresponsabilidad, también porque el anonimato es un medio bajo el cual se puede decir cualquier cosa, insultos, vituperios, amenazas. El grande dilema que tienen las redes sociales es el dilema del anonimato, porque no nos permite entonces una comunicación con responsabilidad. Es una comunicación esencialmente para destruir, cuando el anonimato se utiliza de esa manera, cuando se utiliza para insultar, amenazar. En ese término lo estoy expresando para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero con mucho gusto, si tiene algún interés, podemos platicar al final. Yo quisiera, en el tema de si se tienen que cubrir o no las mañaneras y hacer trabajo de más investigación, creo que hoy la propia sociedad es la que obliga a los medios de información a darles mayores elementos de cómo estar contando esta historia de la llamada Cuarta Transformación. Efectivamente, en las mañaneras el Ejecutivo marca agenda para la clase política, para la clase empresarial, para todos los que toman decisiones en el país. No se puede evitar, no se puede soslayar y decir no existe la mañanera. Desde el año 2000, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, él recurrió a esta estrategia de fijar su propia agenda y fue una manera de que él creciera políticamente, hacerle el contrapeso al gobierno de Vicente Fox. Era Andrés Manuel el que efectivamente desde entonces fijaba la agenda y no el presidente de la República. Hoy en este cargo pues él lo sigue haciendo, sin embargo pues los medios me parece que han tomado mayor conciencia de ello y están trabajando en informaciones alternativas con su propia agenda, con sus propios medios, con sus propias dinámicas de cobertura y me parece que sería imposible dejar de cubrir esta mañanera. Lo que se puede hacer en cada medio pues es dimensionarla dependiendo del interés que se tenga en cada medio en específico. Por lo que toca a la Ley de Comunicación Social, efectivamente ha habido varios intentos, sin embargo, una de las decisiones que no han permitido que avance es porque siempre ha habido intentos del gobierno en turno para desde ahí ejercer presión contra los medios de información. Podría darse el caso de que esta Ley de Comunicación Social, en vez de servirle a los periodistas y a los medios, pues sea una especie de traba para avanzar en la libertad de expresión, porque siempre ha habido interés por parte de los gobiernos en turno, llámese del PAN, del PRI o de la izquierda, en frenar las críticas que se mencionó Claudia cuando algo no les gusta, cuando algo no les cuadra, de ejercer algún mecanismo, algún articulado para frenar la libertad de expresión. Y en el caso del compañero que preguntaba de cómo difundir una información con mayor calidad en el lenguaje, pues es que cada medio tendría que tener un mecanismo de autorregulación,
porque hemos visto que así como hay medios muy respetuosos y que incluso se autolimitan, también hay otros con excesos, pero es decisión de cada política editorial decidir el lenguaje que va hacia sus lectores, hacia sus audiencias. Hemos visto casos como últimamente como el de Chumel, que es guasón, es bromista y es inclusive a veces rayando en la falta de respeto, y vemos otros pues muy serios, no muy acotados, que realmente pues solo difunden lo oficial, pero es decisión de cada medio informativo. Gracias. Tomo también el tema de la conferencia matutina del presidente. Que no se cubran, yo creo que más bien hay que ver cómo se cubren las mañaneras y qué es valioso de la información que hay ahí. Quizás habría que buscar la manera de, como dice el presidente de la República, hacer un debate público más amplio de la mañanera. El presidente cree mucho en esto que él llama que se puede incluso gobernar con el peso de la opinión pública. Entonces, a lo mejor hacer un debate amplio de las mañaneras en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, la decisión de quién pregunta es simplemente otra vez a voluntad del presidente, y como ya conoce a buena parte de la gente, él incluso le va dando ritmo a la presidencia, a la conferencia. Yo aquí quisiera dejar algo de manera respetuosa al senador y al Senado, si habría la posibilidad de que ellos analizaran, y en algún momento ya estaban pensando en un punto de acuerdo respecto de las conferencias mañaneras, que ellos pudieran ver, a lo mejor no le toca como Cámara de Origen, sino a la Cámara de Diputados, determinar cuál es la influencia de las mañaneras, por ejemplo, en procesos electorales, ¿no? La semana antepasada, antes del proceso electoral del 1 de junio, el presidente dejó, a petición del IFE, dejó de transmitir en medios públicos la conferencia, pero se hizo la conferencia. Ubicar perfectamente si la conferencia es propaganda o si es meramente de corte informativo, porque bueno, también se utiliza la conferencia mañanera para actos públicos, ¿no? Ya lo que se hacía antes en eventos en la tarde, a mediodía, ahora ya son actos públicos, van embajadores, van empresarios, van banqueros, etcétera, y se hace ahí un evento público. Yo aquí dejaría dos preguntas. ¿Qué pasaría? Bueno, a propósito de lo que presentó debe tener un par de meses la diputada Sauri Riancho, una iniciativa para que pudiera demandarse al presidente por daño moral a partir de lo que dicen las conferencias de prensa, porque finalmente lo que él diga ahí tiene carácter absolutamente oficial. Y en ese sentido dejar también abierta la posibilidad, bueno, ¿qué pasa si él reclama siempre tanto el derecho de réplica? ¿Qué pasa si alguien que es mencionado en la conferencia va y reclama su derecho de réplica y le dice a la presidencia, oiga, yo quiero que me dé derecho de réplica en el espacio de la conferencia matutina, porque ahí se dijo algo que desde mi punto de vista me difama, quiero que ahí el presidente me dé la oportunidad de hacer mi réplica? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué pasaría en el caso de que se hiciera una solicitud de información y se pidiera expresamente que la respuesta a esa solicitud de información la diera el presidente de la República en voz propia en su conferencia matutina, porque finalmente es un espacio creado por el propio gobierno? ¿Qué pasaría en ese caso? Si me permiten también agregar aquí un dato del derecho de réplica que me parece grave que está ocurriendo en este gobierno, en esta administración, que tiene que ver con un asunto de Estado. Hay un colega, Carlos Domínguez, bueno, él no es colega, su padre lo mataron en la frontera de Tamaulipas, en Reynosa, y un día él vino aquí a la conferencia matutina y planteó el tema con el presidente de la República. Días después, en Notimex, se publica en una entrevista con un ex defensor de derechos humanos de Tamaulipas, de la región, y hace una serie de declaraciones muy duras contra su padre, bueno, ya fallecido, una persona que no puede defenderse, y el hijo le reclama a Notimex derecho de réplica. No se lo otorga a Notimex.
el hijo tiene que ir a demandar, ya es una demanda contra Notimex porque no le otorga el derecho de réplica, un organismo de Estado que no otorga un derecho a réplica, me parece ahí delicado. Yo nada más concluiría con que lo que le decía respetuosamente al Senado, si habría la posibilidad de que ellos analizaran si a lo mejor un punto de acuerdo o algo que fuera de alguna manera ayudando a orientar este tema de las maneras, porque finalmente es algo oficial, algo formal del Gobierno de la República hacia los ciudadanos. Muchas gracias. La muchacha quería hacer una precisión. Sí, una precisión, ¿no? ¿Quiere hacer una precisión? Sí, nada más. Bueno, me queda claro, finalmente esta mesa es para reflexionar si hay libertad de expresión o cómo estamos en la actualidad. Y yo creo que en las mañaneras no existe libertad de expresión. Es muy triste, es muy lamentable. Entiendo la dinámica, la estrategia, estoy consciente de ello. Pero pues finalmente el origen era informar y reunirse con la prensa, no hacer, digamos, una transmisión para los seguidores, fans o lo que sea del presidente. Entonces, si el presidente tiene que comunicar, que genere una conferencia de prensa textual para determinado tema, ya sea refinería o lo que sea, o que genere sus comunicados de prensa, pero creo que está exponiendo de una manera muy grave a los que somos periodistas, y que no debería de existir, esa parte no debería de existir y no necesariamente es como una protesta el dejarlo de cubrir, pero tampoco creo que la verdadera información esté ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece muy lamentable este tipo de situaciones a lo largo de cada mañana, ¿no? En donde se expone realmente la seguridad y una serie de la reputación y etcétera del periodista y también incluso se le cansa, o sea, todos los días, 7 de la mañana, estar ahí puntual y después tener que terminar una jornada a las 9 de la noche, creo que es criminal. Gracias. Yo tomo nota de la tarea. Sí. No. Muchas gracias. Tomo nota. Muchas gracias, senador. Bien, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Les agradecemos a nombre del Senado de la República, especialmente a nuestras invitadas e invitados y desde luego a todos ustedes su presencia aquí en esta casona. Que tengan muy buena tarde y gracias por venir.